Me despidieron un viernes, no un lunes, que es el día que uno imagina cuando piensa en estas cosas, sino un viernes a las 4 de la tarde, con el fin de semana esperando del otro lado, como si el universo hubiera decidido que 48 horas sin poder hacer nada al respecto era exactamente la cantidad correcta de tiempo para procesar una década. La oficina de Germán Solís tenía ventanas que daban al Parque Fundidora, y ese viernes el parque estaba lleno de familias con niños que se veían desde el piso 14 como puntos de color moviéndose sin aparente urgencia entre los árboles. Un grupo hacía volar un papalote rojo. 2 personas corrían por el camino del lago. Un niño corría en círculos sin ningún destino evidente. Lo noté todo con una claridad extraña. Ese tipo de claridad que el cerebro activa cuando necesita anclar la atención en algo concreto, porque lo que está escuchando no quiere ser escuchado. Encontré el parque. Me quedé mirándolo mientras Germán hablaba, eligiendo el papalote rojo como punto de foco, porque el papalote rojo no me pedía ninguna respuesta. Dijo lo que dicen en esos casos. Cambios en la dirección estratégica. Nuevo perfil para el área. Decisión tomada en el nivel del consejo. Lo dijo todo con el tono de quien ha ensayado el texto suficientes veces como para que suene neutral, lo cual es en sí mismo una forma de decir que sabe que no es neutral. No lo interrumpí. Cuando terminó, le pregunté si había alguna posibilidad de que la decisión fuera revisada. Me dijo que no. Le estreché la mano, salí. En el pasillo, caminando hacia el elevador con el maletín en la mano, tuve esa experiencia rara de sentir el edificio como algo extraño, como si las paredes hubieran cambiado de textura o la luz hubiera bajado medio tono. Es lo que pasa cuando un espacio que conoces perfectamente, que has recorrido miles de veces sin pensar en él, deja de pertenecerte en el mismo instante en que todavía estás físicamente dentro de él. El cuadro con la misión de la empresa que estaba colgado junto a la sala de conferencias 2, la planta de interior que alguien había puesto junto al bebedero y que sobrevivía con esa resiliencia de las plantas de oficina. El rayón en la pared junto al baño que estaba ahí desde el 3er año y que siempre pensé que alguien iba a reparar y nunca reparó. Todo igual. Todo de repente ajeno. 10 años. Había entrado a ese edificio por primera vez 10 años antes, con un portafolio de cuero marrón que compré específicamente para esa primera reunión, con la lógica de que uno necesita un portafolio de cuero marrón para parecer el tipo de persona que debería ser contratado para un cargo directivo. Me contrataron. El portafolio lo guardé en el armario de casa porque una vez que lo usé para esa reunión, nunca supe si era apropiado usarlo para otra cosa o si había cumplido su función, y ya. Mi nombre es Felipe Arenas. Tengo 42 años y durante 10 de ellos fui el director comercial de Nortec Soluciones, una empresa de tecnología industrial con sede en Monterrey que fabricaba sistemas de automatización para plantas manufactureras en México, Colombia y Brasil. Cuando llegué, la empresa facturaba 280 millones de pesos anuales en contratos de automatización. Cuando me fui, facturaba 940 millones. La diferencia entre esas dos cifras no fue el mercado, que creció pero no lo suficiente para explicar ese múltiplo solo. Fue el equipo comercial que construí, los procesos de venta que diseñé, las relaciones con clientes que cultivé durante años con la paciencia específica que requieren los clientes industriales, que no deciden en una presentación, sino en la 10ª conversación después de haberse convencido de que la persona al otro lado va a seguir ahí cuando el sistema falle a las 2 de la mañana y la línea de producción esté detenida. Germán Solís llegó como CEO 18 meses antes del viernes. Venía de un fondo de private equity que había adquirido una participación en Nortec y que quería acelerar el crecimiento hacia el mercado centroamericano. Tenía 37 años, una energía que llenaba las salas de reuniones y la convicción de alguien que ha tenido éxito suficientes veces para creer que el éxito es principalmente una función de velocidad y ambición en lugar de una función de velocidad, ambición y conocimiento del territorio específico donde uno está operando.
Tuvimos buenas conversaciones al principio, de la clase que se tienen cuando dos personas con visiones distintas todavía están en la fase donde las diferencias parecen complementarias. Yo le mostraba el mapa del sector. ¿Quiénes eran los clientes que realmente valían la pena? ¿Por qué? ¿Y qué había que construir para que se quedaran? Él traía ideas sobre cómo moverse más rápido dentro de ese mapa, sobre canales que no habíamos explorado, sobre la posibilidad de replicar en otros mercados lo que ya funcionaba aquí. Pero con el tiempo, se fue haciendo evidente que Germán entendía el crecimiento principalmente como una función de aumentar la fuerza de venta y presionar más sobre los cierres, generando más actividad y esperando que más actividad produjera más resultados en la proporción de siempre. Y yo entendía el crecimiento como una función de profundizar las relaciones con los clientes que ya teníamos, hasta el punto en que esas relaciones generaran referencias naturales y extender esa profundidad hacia clientes nuevos con el mismo perfil antes de buscar mercados completamente nuevos, donde habría que construir todo desde cero. No son estrategias incompatibles en abstracto, pero requieren conversaciones honestas sobre el horizonte de tiempo que cada una necesita para producir resultados medibles, y esas conversaciones se fueron volviendo más difíciles a medida que la presión del fondo de private equity sobre los resultados trimestrales se intensificaba y el horizonte de tiempo disponible para cualquier estrategia se comprimía. El elevador me dejó en la planta baja. El guardia de la entrada, que se llamaba don Aurelio y que llevaba 9 de mis 10 años ahí, me miró cuando pasé. No dijo nada, pero me miró de una manera que decía que sabía, o que intuía, que esta salida era diferente a las otras. Le asentí. Él asintió. Empujé la puerta giratoria y salí al estacionamiento. Hacía calor. Ese calor seco de Monterrey en septiembre, que a las 4 de la tarde todavía no ha cedido porque el sol sigue alto y el asfalto del estacionamiento acumula el calor de todo el día y lo devuelve hacia arriba con una generosidad que no pediste. Me quedé parado junto a mi coche sin abrirlo durante unos momentos, con las llaves en la mano y el sol dándome en la nuca. El coche era el mismo que había estacionado ahí esa mañana. El estacionamiento era el mismo. El mundo inmediatamente físico era completamente igual a como había sido 6 horas antes. Pensé en llamar a Lucía. Pensé que no sabía exactamente qué decirle todavía, que los hechos los sabía, pero que las palabras para envolverlos todavía no habían llegado del todo. Luego pensé que eso era exactamente lo que había que decirle. Los hechos sin envolver todavía, y la honestidad de admitir que no sabía cómo procesarlos completamente en tiempo real. La llamé. Me atendió al segundo ring. ¿Estás bien?, fue lo primero que preguntó, antes de que yo dijera nada más allá de su nombre. Estoy bien, le dije. Pero me despidieron. Hubo una pausa de 2 segundos. Luego dijo, ven a casa. Manejé los 20 minutos a casa en silencio, sin música, dejando que el tráfico de la tarde fuera el único ruido. No porque necesitara el silencio para pensar, sino porque cuando hay demasiadas cosas en la cabeza, la música añade una capa más y no todas las capas ayudan. El tráfico de las 5 de la tarde en Monterrey tiene su propio ritmo y su propio ruido, que no es agradable pero tampoco exige nada de uno. Lucía me esperaba en la puerta de la casa, apoyada en el marco con los brazos cruzados. No es algo que haga normalmente, porque normalmente llego cuando ella ya está adentro, terminando algo, o empezando algo, o en algún punto intermedio de la tarde. Verla ahí, en la puerta, con esa expresión específica de alguien que ha decidido que lo primero, antes de preguntar nada y antes de reaccionar a nada, es simplemente estar presente, me pareció en ese momento exactamente lo que necesitaba, aunque no lo hubiera sabido nombrarlo así. Entramos. Me senté en la mesa de la cocina. Ella preparó café que tampoco yo pedí, pero que apareció. Me contó lo que le conté. Los últimos 18 meses, las conversaciones con Germán que se habían ido tensando, la sensación que yo había tenido durante semanas de que algo estaba por cambiar, aunque no supiera exactamente
¿Qué forma iba a tomar ese cambio? ¿Y ahora?, preguntó cuando terminé. Ahora el fin de semana, respondí. El lunes pienso. Eso también fue lo correcto. No siempre las decisiones importantes se benefician de la urgencia con que uno las quiere tomar inmediatamente después de que algo grande ocurre. El primer impulso después de un despido suele ser demostrar, lo antes posible, que no era necesario despedirte. Esa urgencia produce decisiones apresuradas que a veces son buenas y a veces no, y la diferencia no está en la urgencia, sino en la preparación que había antes. A veces lo que las decisiones importantes necesitan es que uno duerma 2 noches y deje que el primer impacto emocional, que es real, aunque no siempre sea útil, se asiente antes de empezar a construir lo que viene con la claridad que merece. El sábado lo pasé casi entero leyendo. No sobre trabajo, ni sobre estrategia, ni sobre qué hacer a continuación. Leí una novela que tenía en la mesa de noche desde hacía 3 meses, desde que Lucía me la había recomendado, después de terminarla ella en una semana, y que yo no había podido empezar porque siempre había algo más urgente. Un reporte que revisar, un cliente que responder, una presentación que preparar para el lunes siguiente. La urgencia crónica del trabajo que no termina nunca de terminarse. Ese sábado no había nada más urgente. La urgencia había desaparecido junto con el cargo. Era una sensación extraña esa ausencia, que en los primeros momentos se parece a la libertad y luego se parece al vacío, y luego, si uno le da tiempo suficiente, se parece de nuevo a la libertad, pero de otro tipo, un tipo más tranquilo. Leí en el sillón de la sala hasta que la luz natural ya no alcanzó, y tuve que encender la lámpara. Luego seguí. Lo terminé el domingo por la tarde, con el café que Lucía trajo sin que yo lo pidiera, que es también su manera de decir que sabe que estoy bien, aunque esté procesando algo. El lunes a las 9:17 de la mañana, mientras tomaba café en la cocina con el periódico abierto en la mesa, me llegó un mensaje de Rodrigo Peña. Rodrigo era el director general de Acciona Tecnología, que era, en términos del mercado de automatización industrial en México, el competidor más directo de Nortec. No éramos enemigos, Rodrigo y yo. En el sector somos todas las mismas personas en conferencias distintas durante suficientes años como para que la rivalidad empresarial coexista con el respeto profesional. Nos habíamos visto 3 semanas antes en un congreso en Guadalajara y habíamos tenido una conversación de media hora sobre las tendencias del mercado centroamericano que fue genuinamente interesante. El mensaje decía: Felipe, me llegó la noticia. ¿Tienes tiempo esta semana para un café? La noticia. El sector es pequeño. 3 días y ya era noticia. Respondí: claro. ¿Cuándo te viene bien? Me dijo: mañana a las 10, si puedes. Pude. La oficina de Acciona quedaba en San Pedro Garza García, en un edificio más nuevo que el de Nortec, pero con menos ventanas, lo que siempre me había parecido una elección extraña para una empresa de tecnología. Rodrigo me recibió en la sala de juntas principal, no en un café interno ni en su despacho, lo que era ya información sobre el tipo de conversación que había convocado. Me ofreció agua antes de sentarse. Se sirvió también, de la misma jarra, lo que me dijo algo sobre el tipo de conversación que iba a hacer. No la conversación donde el anfitrión cuida todos los detalles del protocolo, sino la conversación entre 2 personas que entienden que lo que importa está en el contenido y no en la forma. Luego fue directo, con esa eficiencia de las personas que respetan su tiempo y el tuyo por igual. Quiero que vengas a Acciona como director comercial, dijo. Te ofrezco el doble de lo que ganabas en Nortec, un bono sobre resultados sin techo, estructurado sobre métricas que definimos juntos antes de que empieces. Autonomía real sobre la estrategia comercial, sin comité de aprobación para decisiones que no superen un umbral que también definimos juntos. Y la libertad de construir el equipo que tú consideres correcto para la estrategia que tú consideres correcta. Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó, tomé el vaso de agua. Di un sorbo pequeño mientras procesaba lo que acababa de escuchar, no para ganar tiempo artificialmente,
sino porque necesitaba un segundo donde el cuerpo hiciera algo concreto, mientras el cerebro ordenaba la magnitud de lo que estaba sobre la mesa. ¿Desde cuándo estabas pensando en esto?, pregunté. Rodrigo sonrió levemente. Desde antes del viernes, te lo digo honestamente. Llevaba meses pensando que si algún día estabas disponible, valía la pena la conversación. El viernes simplemente hizo que la conversación fuera urgente. Eso me dijo algo sobre él, que había esperado, que no había llamado mientras yo todavía era director comercial de Nortec, aunque habría podido hacerlo, porque entendía que la conversación en esas circunstancias habría sido incómoda para los dos. Hay personas que respetan esos límites y personas que no. Rodrigo era de los primeros. Le dije que la oferta me interesaba, pero que necesitaba pensarla con el tiempo que merecía, que no iba a tomar una decisión de esa magnitud en 72 horas del despido, independientemente de cuán atractiva fuera. Y que si eso era un problema para él, lo entendía. Rodrigo dijo que no era un problema, que me daba el tiempo que necesitara dentro de lo razonable. Y que mientras tanto, si quería hablar más sobre la empresa o sobre el rol específico, estaba disponible. Salí de Acciona a las 11:15. Caminé media cuadra hasta un banco de la calle, de esos bancos de metal que las municipalidades ponen junto a los árboles y que siempre tienen un tablón flojo, y me senté. No porque estuviera cansado ni porque necesitara descansar físicamente, sino porque necesitaba estar en un lugar donde no hubiera ninguna expectativa de lo que tenía que hacer a continuación. Las oficinas siempre tienen expectativas, los bancos de la calle no. Estuve ahí, quizás 10 minutos mirando la calle. Pasaron dos señoras hablando de algo que no alcancé a escuchar bien, pero que tenía el ritmo de una conversación importante que había estado ocurriendo desde antes de que llegaran a ese punto de la acera y que iba a seguir después de que se fueran. Un repartidor en bicicleta, que casi no frenó en el crucero, y a quien el conductor de un coche le tocó el claxon sin que ninguno de los dos cambiara su velocidad. Un perro de tamaño mediano que se acercó, olió mis zapatos durante quizás 3 segundos, con la concentración de quien está leyendo una historia en código, y luego siguió caminando con la indiferencia específica de los perros callejeros que han aprendido, con el tiempo, que la mayoría de las personas no son relevantes para sus objetivos inmediatos. Luego saqué el teléfono y llamé a Lucía. Me ofrecieron el doble, le dije cuando atendió. Hubo un silencio. ¿El doble de qué?, preguntó. De lo que ganaba en Nortec. Otro silencio, más largo. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. Pensar, le dije. Pero ya sé que voy a aceptar. ¿Por qué ya lo sabes si todavía vas a pensar? Porque pensar no es solo decidir. A veces pensar es verificar que la decisión que ya tomaste tiene los fundamentos correctos. Lucía se quedó callada un momento. No el silencio de alguien que no sabe qué decir, sino el de alguien que está eligiendo con cuidado lo que va a decir. Luego dijo algo que no esperaba. Llevo años esperando que alguien te vea como tú mereces ser visto. No respondí de inmediato, porque esa clase de frase requiere recibirla antes de intentar procesarla. Hay cosas que si las analizas demasiado rápido, pierden algo en el análisis. La guardé en algún lugar del pecho que no tiene nombre específico y seguí mirando la calle frente a mí, con el sol de la mañana, llegando entre los edificios en ese ángulo específico de las 11 de la mañana, de un martes que empieza a hacer algo diferente a lo que era el lunes anterior. Pasé los siguientes 4 días haciendo lo que hago cuando tengo que tomar una decisión grande. Construí un análisis, no inmediatamente. El martes en la tarde todavía estaba procesando la conversación con Rodrigo, y cualquier análisis que hubiera hecho en ese estado habría estado contaminado por la primera impresión. El miércoles en la mañana, con más distancia, sí. Construí el análisis en papel primero, que es como pienso mejor, y luego lo trasladé a la computadora. No era un análisis de Excel con escenarios financieros, aunque ese también lo hice para verificar que la oferta era lo que parecía ser y no tenía trampa en los detalles de la estructura del bono. Era un análisis de las preguntas que realmente importaban y que los números no podían responder solos.
¿Qué tipo de liderazgo ejercía Rodrigo en la práctica? No en la conversación donde estaba tratando de convencerme de algo. ¿Cómo trataba Acciona a su equipo cuando los resultados no llegaban en el trimestre correcto? ¿Cuál era la cultura real de la empresa, la que existe en los mensajes enviados a las 11 de la noche y en cómo se habla de los errores en las reuniones internas, no la que aparece en el video de valores corporativos del sitio web? Llamé a 3 personas que habían trabajado en Acciona y que conocía de manera independiente, es decir, que no eran personas que Rodrigo habría podido poner en mi camino intencionalmente. Una la conocí de una conferencia en Guadalajara 3 años antes. Otra había trabajado conmigo brevemente en un proyecto conjunto hace 5 años. La tercera era alguien que un contacto en común me había mencionado como referencia del sector sin contexto previo sobre Acciona específicamente. No les pregunté si debía aceptar la oferta, porque esa pregunta pone a quien responde en una posición incómoda y genera respuestas que le convienen al que responde más que al que pregunta. Les pregunté cómo era trabajar ahí, cómo se manejaban los conflictos internos, qué ocurría cuando los resultados no llegaban en el trimestre que se esperaba. Las 3 conversaciones duraron más de lo que había anticipado, porque cuando alguien te pregunta genuinamente sobre su experiencia de trabajo en un lugar, sin ninguna agenda visible, tiende a querer contarla completa. Es una de las formas más honestas de investigación que existen. Lo que escuché fue consistente. Acciona era una empresa exigente, con Rodrigo como alguien que ponía estándares altos, pero que también daba crédito real cuando el trabajo era bueno. No era perfecto. Había momentos de presión que se manejaban mejor o peor dependiendo del trimestre, pero no había ninguna de las señales que yo había aprendido a identificar como indicadores de un ambiente donde el trabajo de uno no va a ser reconocido ni respetado. El viernes de esa semana, exactamente 7 días después del despido, llamé a Rodrigo. «Acepto», le dije, «con una condición adicional a las que ya discutimos». «Dime», respondió. «Necesito tiempo antes de empezar para documentar lo que sé sobre el mercado y sobre los clientes con quienes he construido relaciones. No información propietaria de Nortec, que no tocaré, sino mi propia comprensión del sector, mi metodología de construcción de relaciones comerciales, el mapa mental que acumulé en 10 años. Quiero hacerlo bien antes de llegar a Acciona». Rodrigo tardó exactamente 4 segundos en responder. «Ese nivel de orden me dice que tomé la decisión correcta al buscarte», dijo. «Tómate el tiempo que necesites». Dediqué 3 semanas a ese proceso. Era, en parte, lo que debía haber hecho siempre. Documentar el conocimiento de manera que no viviera solo en mi cabeza. Era también, en parte, la forma de entrar a un nuevo lugar sin la urgencia de los primeros días que hace que uno deje de hacer las cosas bien para hacerlas rápido. Entré a Acciona un lunes de octubre con una mochila y el cuaderno nuevo que había comprado para documentar lo que fuera que encontrara las primeras semanas. Rodrigo me presentó al equipo en una reunión de 20 minutos, donde dijo las cosas correctas sin exagerar ni subprometer, sin el tipo de introducción que genera expectativas que después hay que cumplir o desmentir. Solo, «Este es Felipe. Viene a dirigir el área comercial. Tiene más experiencia en este mercado de la que nosotros juntando». Luego me cedió la palabra y yo dije lo que había decidido decir, que estaba ahí para escuchar las primeras semanas y que cualquier pregunta o comentario era bienvenido a cualquier hora. Me dio la oficina, que tenía una ventana que daba a un árbol que en octubre todavía tenía hojas. Me dio la computadora, las credenciales de acceso y el número de la persona de IT en caso de que algo no funcionara. Luego dijo algo que me pareció en ese momento exactamente lo correcto para decirle a alguien que empieza. La primera semana es solo para escuchar. No tienes que producir nada. No tienes que justificar todavía por qué estás aquí. Esa primera semana de escuchar, de reunirme con cada miembro del equipo comercial sin agenda, más allá de entender cómo veían ellos el mercado y qué necesitaban para hacer mejor su trabajo, me enseñó más sobre Acciona de lo que habrían enseñado 20 presentaciones preparadas. Lo que ocurrió después en los meses siguientes no es el punto de esta historia.
Lo que ocurrió fue trabajo, y el trabajo no tiene una narrativa particularmente dramática cuando se hace bien. Uno construye, ajusta, aprende, vuelve a construir. Los resultados llegaron porque el proceso fue correcto, no porque hubiera habido un momento de iluminación ni una jugada brillante. Lo que sí tiene una forma más clara es lo que aprendí sobre el despido en sí mismo, mirándolo desde la distancia que da el tiempo. Aprendí que 10 años en un lugar construyen dos cosas simultáneamente, y no siempre en la misma dirección. La profundidad de lo que uno puede hacer ahí adentro, que crece con el tiempo y la experiencia acumulada, y una especie de ceguera sobre lo que uno podría hacer en otro lugar, que también crece con el tiempo, porque cada año que pasa refuerza la asociación entre la identidad propia y la identidad del lugar. Esa ceguera no es mala fe. Es simplemente el resultado de que la identidad profesional y la identidad del lugar se van entretejiendo de maneras que son difíciles de ver mientras uno está dentro, de la misma manera en que es difícil ver el tamaño de un edificio cuando estás dentro de él. El despido de Germán Solís fue doloroso de la manera en que son dolorosas las cosas que no elegiste y que ocurrieron antes de que estuvieras listo para que ocurrieran. Un viernes, 4 de la tarde. Con el parque lleno de niños al otro lado de la ventana. Pero también hizo algo que yo no habría hecho por mi cuenta en esa etapa de la carrera, porque no había tenido una razón suficientemente fuerte para hacerlo. Separó las dos identidades. Me devolvió mi trabajo sin el edificio donde lo había estado haciendo. Y cuando Rodrigo llamó el lunes siguiente, lo que yo tenía disponible para llevar a Acciona no era alguien definido por Nortec ni por los 10 años ahí adentro. Era alguien definido por lo que había construido en esos 10 años, que es una diferencia que suena pequeña cuando se dice en una frase y que en la práctica lo cambia absolutamente todo. Germán Solís nunca me llamó después del despido, no para disculparse ni para explicar nada más de lo que ya había explicado ese viernes. No lo esperaba. Las personas que toman ese tipo de decisiones raramente sienten la necesidad de revisarlas en voz alta con la persona afectada, especialmente cuando la decisión fue resultado de una lógica que tenía sentido dentro de sus propios parámetros, dentro de la visión de crecimiento que él y el fondo habían acordado, aunque no tuviera sentido dentro de los míos. Esa es una de las cosas que el tiempo te enseña sobre los despidos, que raramente son personales, aunque se sientan personales, y que la persona que te despide tiene casi siempre su propia versión de la historia, donde la decisión era necesaria y correcta. Lo que sí ocurrió 14 meses después fue que Nortec perdió 3 de sus 5 contratos más importantes en el mismo trimestre. Supe por contactos en el sector que la estrategia de crecimiento acelerado hacia Centroamérica había generado exactamente la dispersión de recursos que yo había señalado en las últimas conversaciones difíciles con Germán. Recursos de atención y de relación que se movieron hacia los mercados nuevos y que dejaron desatendidas las relaciones con los clientes grandes del mercado local, que son el tipo de clientes que no llaman para quejarse cuando sienten que la atención bajó, sino que simplemente empiezan a evaluar otras opciones en silencio hasta que encuentran una que les convence. El tipo de resultado que ocurre cuando se prioriza la expansión sobre la profundidad sin tener la estructura operativa y relacional para sostener las dos al mismo tiempo, que fue exactamente el argumento que yo había intentado hacer en esas conversaciones que se habían ido tensando los últimos meses antes del viernes. No lo celebré. No hay nada que celebrar cuando una empresa pierde contratos y los clientes de esa empresa tienen que gestionar las consecuencias de esa pérdida. Lo registré, de la manera en que uno registra la información que confirma un análisis que ya tenía, con la misma neutralidad con que registro cualquier dato del mercado. Y seguí con mi trabajo. El lunes siguiente fui a la oficina como siempre, con la mochila y el cuaderno y el café que me traía de casa en un termo, porque la cafetera de la oficina a esa hora de la mañana todavía no había calentado suficientemente. Me serví de todas formas un poco en la cocina, por el ritual más que por la necesidad, porque hay hábitos de oficina que son tan cotidianos que uno los repite sin pensar
Y ese pequeño ritual de servirse café en la cocina y cruzar con quien sea que esté ahí a esa hora es parte de la manera en que el día empieza de verdad. La cafetera de Acciona era una máquina diferente a la de Nortec, pero producía un resultado bastante similar, que también decía algo sobre la naturaleza de las cosas que importan y las que no. Me senté en mi escritorio, abrí la computadora, esperé que cargaran los sistemas con ese sonido suave de la pantalla, encendiéndose que es el mismo en todas las oficinas del mundo, y empecé a trabajar.